urinarias ya habíamos hecho la revisión cuando habíamos visto el tema de lo que es el tema de la parte renal, y ahí vimos justamente la parte de lo que eran cálices menores, cálices mayores y pelvis renal, ¿no? Que estaban dentro de lo que es el delirio renal. Pero después de lo que es la pelvis, justamente, que es obviamente la parte más dilatada, ¿no? de esos componentes de la vía urinaria, viene justamente los uréteres, ¿no? Hay que recordar que los uréteres tienen una estructura distinta y además porque tienen una trayectoria. Otra cosa importante es que al ser pares van a tener relaciones diferentes. Dos, como va a ir justamente a la parte pélvica, también va a haber, o sea, aquí hay doble diferencia, o sea, entre el izquierdo y el derecho, y si es hombre o mujer, ¿correcto? Entonces esa es la particularidad que va a tener justamente el uréter. Ahora, como ves acá, su extensión parte desde lo que es justamente las vértebras L1 y L2 y que va a ir justamente hasta la pelvis menor. La particularidad es que su trayecto, primero van a viajar los dos de manera paralela, pero cuando llegan a la bifurcación de lo que es la aorta abdominal en las dos ilíacas, entonces van a tener un trayecto oblicuo, o sea, bajan paralela y luego hacen esto, pero en torno medial, es decir, se van a acercar. Y no es que se van a juntar, simplemente van a terminar justamente en la parte posterior de la vejiga, pero hacen justamente ese cambio en el trayecto que es lo que define, ¿no? Acá el punto. Ahora, recordemos acá otro dato importante. Cuando hemos visto el tema de la aorta tiene una particularidad que tiene una tendencia a ir ¿a dónde? A la izquierda. Quiere decir entonces que cuando hay la bifurcación, ¿ya? Los dos uréteres no van a estar relacionados de la misma forma. Uno va a tener una relación con la parte izquierda y el otro probablemente va a tener la relación con la bifurcación. Entonces no es que van a ser, ¿no? En medio la aorta, luego las ilíacas y los dos vienen, no. Debido a ese cambio, de la orientación de la aorta, de todas maneras el izquierdo va a tener una relación distinta que el derecho, justamente a nivel de esa implicación. Ahora, como puedes ver, tiene una gran longitud, pero recordemos que el riñón derecho está 2 a 3 centímetros, ¿te acuerdas? Por debajo del nivel del izquierdo, por el peso del hígado. Y eso hace que la longitud en este caso se tenga que modificar. El derecho es más corto, ¿no es cierto? Por el tema justamente del peso del hígado. Ahora, aquí dentro de lo que es ya su estructura, si uno hace un corte, vamos a encontrar acá una serie de túnicas. Normalmente la túnica más externa acá viene a ser la túnica adventicia, ¿no? Como ves acá, es una prolongación de la membrana o de la capa más externa de lo que era el riñón. Lo habíamos mencionado, que la capa más externa propiamente del riñón es la cápsula renal. Por fuera estaba el espacio pedirrenal y por fuera estaba la fascia, que normalmente la fascia alcanza los vasos sanguíneos, ¿correcto? En este caso, como ves acá, alcanza en este caso la cápsula fibrosa, lo va a envolver parte de a lo que es el uréter. Ahora, la parte muscular sí es interesante, pero acá tienes que verlo, digamos, en el orden, como decir, de menor a mayor o en función a cómo va descendiendo. ¿Por qué? Porque el uréter, como puedes ver acá, parte desde la unión, así se llama la unión, que se llama piel ureteral, se llama la unión, piel ureteral. Y esa unión, de alguna manera, es un esfínter. Es decir, cuando uno empieza, por ejemplo, a ver cómo es que la fisiopatología de la litiasis renal y empieza a ver cómo baja un cálculo renal, tenemos que ver que hay puntos de estrechez. Los puntos de estrechez son 3 a nivel de lo que es el uréter. La unión piel ureteral, luego hay que ver que el uréter entra en contacto con los vasos, correcto, en este caso con los vasos de gran calibre, que son los vasos ilíacos. Y el otro es cuando va a ingresar a la vejiga, correcto. Ahí en ese momento que va a ingresar, también existe, recuerden que la vejiga es una estructura muscular, y como estructura muscular, a este conducto lo va a comprimir. Entonces hay 3 estrecheces. Y eso de ahí, como te decía, es un tema importante cuando uno analiza el tema del dolor del cólico renal, y es como va bajando, nosotros le llamamos impactar, es decir,
Porque, ahora, ojo, el uréter tiene peristaltismo, ten cuidado con eso. No creas que es una estructura abierta, no creas que simplemente es un tubo donde va a caer la orina, no, es cerrado, es músculo. Y que la orina avanza conforme haya peristaltismo, ¿correcto? Entonces, aquí, date cuenta que en los puntos, como te decía, de estrecheces, ahí es donde va a generarse los puntos dolorosos. De ahí la importancia que cuando tú vayas alguna vez, ingreses a un centro de salud y veas cuando se evalúa la parte abdominal, existe lo que se llama punto renoureteral. Lo vas a escuchar y pregunta, ¿qué es un punto renoureteral? ¿Cómo abordo un punto renoureteral? ¿Dónde presiono para saber si es un punto renoureteral? ¿Y qué sucede si hay positividad? ¿Le duele a la persona cuando presiono? Entonces tiene que ver con esto de acá. O sea, no es evaluar, presionar como se te da la gana, no. Es presionar justamente y uno toma en cuenta los músculos, en este caso rectos, ¿no? Los músculos rectos, para poder en este caso hacer el abordaje de eso. Entonces, estas fibras, como pueden ver acá, se van a dividir en 3 grupos, ¿no? Ahí están las circulares, pero también existen las longitudinales de 2 tipos, ¿no? Internas y externas. En las primeras, como ves, van a formar un esfínter. Ya eso lo habíamos mencionado acerca de esa unión. Pero estas de acá son las que van a cambiar, para que no te vayas a olvidar. Como ves ahí, las internas van a terminar en el punto donde el uréter llega a lo que es la vejiga. En cambio, las externas van a ingresar a lo que viene a ser en este caso la mucosa de la vejiga, ¿correcto? Entonces viene desde arriba, desde la unión piel ureteral, luego van a ir hasta el orificio del punto de entrada a la vejiga y finalmente el tercero cuando ya se expanden dentro de lo que viene a ser la vejiga. Y por dentro ya sabemos algo importante que no hay que olvidarnos. Una cosa es transición de epitelios y otra cosa es epitelio de transición. No es igual. Cuidado con el juego de palabras ahí. Me explico. Cuando uno habla de este epitelio que le llaman urotelio o también le llaman polimorfo, significa que va a depender, sobre todo el tema va en relación a la vejiga. Porque la vejiga ya sabemos nosotros que puede ser vacía o puede ser distendida. Entonces, dependiendo si está con orina o no, las células modifican su forma. Por eso se llama epitelio polimorfo, ¿no es cierto? O de transición. Pero ¿cuándo llamamos transición de epitelios? Cuando un epitelio llega a un punto y cambia. El ejemplo, la unión gastroesofágica. En la unión gastroesofágica tenemos que nuestro esófago, ¿qué es? Epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado. Ese es el epitelio del esófago. Pero ¿cuál es el epitelio del estómago? Cilíndrico simple. Entonces ahí hay un cambio. Entonces cuando una persona, correcto, empieza a desarrollar un problema que se llama reflujo gastroesofágico, ¿no? Esas personas que paran eructa y eructa todo el santo día, ¿no? Lo disfrutan, ¿no? Parecen árabes, ¿no? Dando gracias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final van desarrollando esto, ¿no? Una sensación de quemazón. ¿Y cuál es lo que se tiene que evitar? Llegar a un cuadro que se llama esófago de Barré. Así se llama esa clásica enfermedad. ¿Por qué se caracteriza el esófago de Barré? Porque hay un cambio epitelial. Ese cambio se llama metaplasia. Metaplasia. La metaplasia es el inicio de una neoplasia. Que ya sabemos que una neoplasia es un cáncer. ¿Correcto? Entonces, mira cómo hace ese cambio. En la otra zona es la unión entre la vagina y el cuello uterino. Ahí encontramos también, ¿qué epitelio tiene la vagina? Epitelio poliestratificado, plano, ¿no? No queratinizado igual. Y ya sabemos que el útero va a tener justamente un epitelio simple, cilíndrico, igual. Y acá hay que recordar que a ese nivel, si bien es cierto, ¿no? Se encuentra en lo que es el cervix, que ya sabemos que hay dos, ¿no? Un exocervix y un endocervix. La característica que esas células que hacen esa modificación son susceptibles al virus del papiloma humano, que de afectarse ese virus, esas células me van a empezar a dar la palabra, ¿no? Metaplasia. Y ahí aparecen ya las lesiones que se llaman las famosas LIE, ¿no? Y las NIC, así se llaman estas lesiones,
que me van a traducir si es una lesión, así se llama, intraepitelial, así se llaman esas lesiones, y los grados respectivos para terminar en un cáncer de cuello uterino. ¿Correcto? Entonces, transición de epitelios y epitelio de transición no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Bien, entonces aquí podemos ver, muchachos, en la imagen, ¿no?, la presencia justamente de ambos uréteres, que como podemos ver, el derecho, ¿no?, por el riñón, nos damos cuenta que es más bajo, por eso es que termina siendo más corto el derecho. Y yo te decía, viajan de manera, en este caso, paralela, pero una vez que llegan a lo que es la bifurcación, ¿no?, de la arteria aorta abdominal en ambas ilíacas comunes, su trayectoria va a cambiar. Significa entonces que van a hacer un trayecto que oblicuo y medial, así se llama. Es más, anterior, oblicuo, medial y anterior, porque va a ir hacia adelante, ¿no? Va a ir hacia adelante para terminar, como te decía, en lo que viene a ser la vejiga, ¿no? La vejiga. Bien, ahora las relaciones, ¿no? Lo que no te gusta, mira acá. Cuando uno habla acerca de las relaciones, tenemos que ver en este caso las dos porciones, bueno, las tres porciones, porque tiene tres porciones en este caso el uréter. Entonces tiene una porción abdominal, tiene una porción pélvica y obviamente tiene una porción intravesical, ¿no? Intravesical. Obviamente la intravesical es la más pequeña. Entonces acá, en esta parte, se divide en dos segmentos, en esta región abdominal. Porque acá, como puede ver, el uréter lumbar se refiere obviamente al nivel vertebral, ¿correcto? Pero luego ya viene el uréter sacroiliaco, que ya está a nivel de lo que es la zona pélvica, ¿no? Antes de que ingrese a la zona pélvica. Entonces aquí la característica justamente tiene que ver, primero, que al descender, como yo te había mencionado, primero la relación va a ser en este caso con los grandes vasos, con la aorta y con la vena cava inferior, ¿no? Que ya hemos hablado siempre que la aorta va a la izquierda y la vena cava a la derecha. Lo otro que tenemos que ver acá es que aquí nosotros vamos a ver la presencia justamente de unos vasos, ¿no? Recordemos algo importante, que de la aorta abdominal, y eso lo hemos hablado, de la aorta abdominal va a nacer justamente la arteria, ¿correcto? La arteria gonadal, así se le llama de manera general, pero que esta arteria gonadal en una mujer es arteria ovárica y en un hombre es arteria testicular, ¿correcto? Ahora, definitivamente, que como pueden ver acá, la relación se va a presentar normalmente a la izquierda, ¿no? Porque obviamente desde ahí es donde va a partir esta arteria, ¿no? Normalmente la arteria gonadal, que es por donde va a cruzar. Y por supuesto, de manera lateral, hay que ver justamente la presencia justamente de lo que es el marco colónico. Normalmente el colon, ¿no?, va a estar tanto el colon ascendente, el colon descendente. Ya sabes que el ascendente va a ir obviamente para el lado derecho y el descendente para el lado izquierdo, ¿no?, respectivamente. Ahora, el sacro ilíaco, como ves acá, normalmente ya va a relacionarse justamente con el peritoneo, en este caso parietal posterior. Una de las cosas importantes para que me entiendas es lo siguiente, ¿no? Recordemos que los riñones son retroperitoneales. Entonces, imagínate que esta pantalla, muchachos, esta pantalla es el peritoneo. Significa entonces que los riñones, el uréter, están atrás, ¿correcto? Quiere decir entonces que cuando ahí dice, ¿no?, ¿con qué se está relacionando? Con la pared posterior. ¿Sí me dejo entender, no? Esta sería la pared anterior, la que te está mirando. Esa es la pared anterior del peritoneo. Pero el uréter se va a relacionar con la pared posterior. Ya hemos hablado varias veces que las relaciones, cuando hablamos de acá, no son relaciones netamente directas, ¿no? Siempre hay fascias, hay órganos que lo van a separar. Simplemente, como te decía, son proyecciones sobre los cuales se van a llevar a cabo. Ahora, y acá está lo que ya te había mencionado, ¿no? O sea, esta cosa importante, que cuando se va a bifurcar, en este caso la aorta, en las dos ilíacas, como ves acá, el derecho cruza el origen de la ilíaca externa, y el izquierdo cruza la terminación de la ilíaca común. O sea, ¿cómo se entiende esto de acá? Miren acá, muchachos, ¿cómo se va a entender acá? Es decir, yo tengo acá, muchachos, acá, esto, ¿no? Este es lo que te estaba mencionando acá.
Ahí está la aorta abdominal y recuerda que estas, ¿cómo se llaman? Ilíacas comunes, ¿correcto? Comunes. Ahora, recuerda que acá se forma la ilíaca interna, ¿correcto? Y la continuación sería la ilíaca externa. Eso no hay que olvidar. Es igual acá. Entonces, lo que me quiere decir entonces con el tema de lo que es el uréter es lo siguiente, ¿no? Debido a la ubicación que es más izquierda, ¿estamos de acuerdo? Es más izquierda, entonces vamos a poner acá, izquierda, muchachos, el uréter izquierdo, dice acá, cruza el origen, correcto, acá, mientras que el otro va a estar relacionado con la ilíaca externa. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Uno relacionado con la ilíaca común y el otro va a estar relacionado con ¿quién? Con la ilíaca externa, que en este caso aquí va a estar, ¿no? Este sería la ilíaca externa. Entonces no están en la misma relación. Por eso te digo, quien cambia la relación entre ambos uréteres es la ubicación de la aorta abdominal. Porque debido a que está más a la izquierda, entonces las relaciones entre uno y otro van a modificarse. Ahora, aquí vamos a encontrar algo interesante, ¿no? Este famoso triángulo, como pueden ver acá. Aquí podemos ver el ala, ¿no es cierto?, de lo que es el sacro, ¿no es cierto? Acá podemos encontrar a estas vértebras que vienen a ser las últimas vértebras lumbares. Y también vamos a encontrar acá el borde medial del psoas, que hay que recordar que el psoas, ya lo habíamos mencionado, es un músculo que tiene inserciones en las últimas, el L1 y L4, y que todo este vientre va a ir junto con el ilíaco, ¿te acuerdas? Al trocánter menor. Entonces, este espacio, este triángulo, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Es el triángulo de Marsiglia. La importancia de ese triángulo es, ya saben, cada vez que uno habla de triángulos, cuadriláteros, lo dice eso en Anato 1, ¿no? La presencia justamente de estos componentes, ¿no? Siempre hay un componente básculo nervioso, Como ves acá, el tronco lumbosacro, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Dentro de los plexos. El nervio obturador, ahí van a recordar, aquí nervio el nervio obturador. Alzheimer joven. ¿A qué compartimento posterior es el ciático? Componente medial, el compartimento medial del muslo. ¿Y el anterior? Femoral. Y por supuesto, como ves acá, la arteria lumbar. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque justamente a través de este triángulo que estamos viendo acá, vamos a ver la relación, ¿no es cierto?, que va a tener acá, ¿no es cierto? El uréter lumbar tiene justamente esta relación con la parte lateral de ese triángulo. O sea, no es que pase por ahí el uréter ni nada de eso, no, sino que va a estar justamente en la parte lateral o pasa en relación a la parte lateral de ese triángulo de Marsiglia. Ahora, hemos visto entonces la porción abdominal de lo que viene a ser el uréter. Recordemos, esa porción tiene dos partes, ¿no es cierto? La primera, ¿cuál era? El uréter lumbar, y el otro era el uréter sacroiliaco. El uréter lumbar se caracterizaba, obviamente, era el que viaja de manera paralela, ¿correcto? La diferencia era hasta dónde es uréter lumbar y hasta dónde es, dónde es uréter sacroiliaco. La bifurcación, ¿no es cierto? Ese es el punto. La bifurcación es la que separa un segmento del otro, ¿correcto? Listo. Pero ahora estamos viendo la porción, en este caso, pelviana. En esta porción pelviana, como ves acá, va desde la línea terminal, ¿correcto?, hasta lo que es la vejiga. En este caso estamos hablando del estrecho superior de la pelvis. Ahora, aquí, ¿correcto?, en la próxima clase que vamos a hacer un tema de revisión, tenemos que aprender en esta zona, ¿ya?, la parte de lo que es el piso de la pelvis, ¿no? Que muchas veces este tema a veces se deja de lado. En digestivo poco se ve, pero tenemos que aprender el tema del suelo pélvico. Y en esa parte vamos a ver las medidas, las dimensiones, para poder entender a qué se refiere. Entonces, como ves acá, aquí marca una diferencia, porque una cosa es la parte femenina y otra cosa es la parte masculina. La parte femenina es
más sencilla. ¿Por qué? Recordemos, en la parte de lo que viene a ser los elementos de fijación del ovario, ¿te acuerdas? En el ovario tenemos los ligamentos cardinales. ¿Qué más tenemos? El ligamento redondo, ¿correcto? ¿Qué más? El mesovario, ¿correcto? Entonces, hay toda una membrana, en este caso de suspensión. Lo que quiere decir entonces que si acá tengo los elementos, ¿correcto?, de suspensión, acá estamos adelante del ovario, ¿dónde está el uréter? Detrás. Lo que quiere decir entonces que primero vamos a encontrar una porción retroligamentosa. Luego va a ingresar, a atravesar, esa es la porción intraligamentosa, y finalmente sale a la parte anterior para ver la parte preligamentosa. ¿Correcto? Entonces, en la parte femenina no hay por qué hacernos faltas, es bastante sencillo la relación que va a tener justamente con esos elementos de fijación, ¿ya? Ahora, aquí por supuesto hay una arteria importante con la cual se va a relacionar dentro de ligamento, de este segmento infraligamentoso. En el caso del varón, como puede ver acá, ¿dónde cambia? Porque acá el segmento parietal, pensando que la forma, acuérdense ustedes muchachos, que, a ver, otra pregunta, ¿cuánto mide el ángulo de la articulación sacroiliaca, lumbosacra? Más. 140. 140. Sí. Y hay que recordar, muchachos, que entre la L5 y el sacro hay un disco intervertebral. ¿Te acuerdas? Si ustedes han visto en su práctica las vértebras, todas las vértebras deben tener, digamos, claro, no tienen la misma forma, pero digamos, en toda su longitud la vértebra no cambia. Entonces uno dice, pero ¿cómo la columna tiene curvaturas? Es por los discos intervertebrales, que se ensanchan y se aplanan hacia el otro extremo. Y eso hace que la columna tenga curvaturas. Y en la mujer, ya sabemos nosotros que existe en el borde anterior, ¿te acuerdas? Existe el promontorio, que ese promontorio se va, en este caso, a modificar cuando la mujer está gestando. Entonces, quiera que no, la pelvis, en este caso el sacro de la mujer, es más oblicuo y es más posterior, ¿correcto? En el varón no, de ahí que en el caso de lo que es el varón, el uréter sea más posterior y esté ya en la relación a la pared posterior, por eso es que se habla de este segmento. Sin embargo, el yuxta vesical, ¿qué es yuxta? ¿Te acuerdas de esa palabra? Yuxta. Yuxta es adyacente, cercano a, ¿correcto? Eso es lo que significa, o sea, cerca ya a la vejiga es acá donde va a relacionarse con el conducto deferente, que es la relación más importante con la cual va a estar, en este caso, el uréter y la vejiga. Y por supuesto tenemos la última porción, que te dije que es la parte que ingresa, ¿no? Va a ingresar justamente a la vejiga, pero acá pasa algo interesante, muchachos. Explico acá. Cuando ingresa, miren acá, cuando va a ingresar acá, ¿no? Acá tiene la vejiga. El tema es el siguiente: los uréteres vienen, miren acá, vienen, ahí por ejemplo, y acá viene el tema, muchachos, que acá, aquí se ve la abertura, ¿correcto? Lo mismo acá, y acá adentro se ve la abertura. Quiere decir entonces que si tú lo ves desde la vista posterior donde van a ingresar, y tomas la medición, ¿estamos de acuerdo? Haces la medición, esa relación de acá es de aproximadamente 4 centímetros. Pero si tú lo ves por dentro de la vejiga, por dentro, ¿no? Acá, esto mide aproximadamente la mitad. ¿Correcto? Lo que indica entonces que los uréteres por dentro tienen otra trayectoria. No es que ingresan de manera directa, no, sino que se hacen más oblicuos, ¿no? Y que ya sabemos nosotros que las dos aberturas de los uréteres con la abertura uretral me forman el trígono de Lietau, ¿no es cierto? El trígono de Lietau, o también llamado el trígono vesical, que también se le conoce. Pero, entonces mira la importancia vesical que va a tener justamente la trayectoria de
de este uréter, correcto, de este uréter. Bien, ahora, por dentro, como puede ver, ya justamente se van a expandir. Recordemos nosotros que hemos hablado que el uréter tiene ¿cuántas capas? Tres. Circular, longitudinal interna, longitudinal externa, correcto. Entonces esas capas acá, como ya sabemos, aquí en el orificio termina la longitudinal interna, pero va a proyectarse, ¿no es cierto?, sobre toda la mucosa, ¿no? Bueno, debajo de la mucosa de lo que es la vejiga, todo lo que viene a ser el uréter, ¿ya?, dentro de toda su extensión, acá, ¿sí? Ahora, entonces, muchachos, hablando entonces sobre las trayectorias, acerca de lo que yo te mencionaba, la parte importante de esta estructura, aparte de lo que es la comunicación, es que aquí no tiene, mira esa cosa importante, ¿eh? No tiene válvulas. Alguien dirá, ¿y por qué necesitaría el uréter válvulas? O sea, si es que lo queremos mencionar así. Porque cuando existe una obstrucción urinaria, hay una obstrucción, esto empieza a distenderse y puede haber un reflujo, lo que va a condicionar a que la persona haga, bueno, alguien dirá infección urinaria. Bueno, la infección urinaria, pero el problema está que lo más complicado es que me haga una hidronefrosis, ¿no? Cuando se escucha ese término hidronefrosis, es que el riñón se llena de agua, pero ¿cómo se va a llenar de agua y todo eso? Bueno, en realidad porque hay un proceso de esa manera obstructivo, ¿no? Y hace en este caso el reflujo. Como no hay un sistema valvular, ¿no?, como te mencionaba, porque obviamente no está dentro de, ¿ya? Y finalmente, muchachos, el tema que la vía urinaria, correcto, la vía urinaria está exenta de patógenos, está exenta. La orina obviamente no contiene, podrá contar algunas células hasta cierto número, pero no hay patógenos. Y de ahí viene el tema de los famosos patógenos facultativos. Cuando estudies ese tema de patógenos, una cosa es hablar de patógenos oportunistas, que son aquellos que van a actuar o desarrollar enfermedad cuando exista, en este caso, defensas bajas. Por ejemplo, el tema de ¿cómo se llama?, de este agente, de este hongo que se llama cándida, ¿no? La cándida es exclusiva normalmente de personas que tienen, en este caso, defensas bajas, ¿no? Pero un patógeno facultativo, para dar un ejemplo, es la Escherichia coli. Como ya sabemos nosotros, la Escherichia coli forma parte de la flora, de la microbiota normal, de lo que es la parte intestinal. Es normal que esté ahí, ¿no? Pero cuando esta ingresa a la vía urinaria, recordemos algo, la E. coli que tiene los famosos pili. Los pili son elementos, en este caso, que le permiten movilizarse de manera ascendente. Y obviamente a través de la uretra van a ingresar y van a llegar, por supuesto, a la parte, ahora, al llegar a la vejiga, ahí viene la famosa cistitis, ¿no? Cistitis. Y la cistitis, ¿cómo se identifica? Con un tenesmo, esa sensación imperiosa de querer orinar y no puedes. Te sientas y no pasa nada. Entonces, es una cistitis, ¿correcto? Ahora, la cistitis, doctor, es un cuadro de infección urinaria, pero por supuesto que sí. Pero lo más común es que esto vaya arriba. Ahora, cuando esto sube, ahí viene el tema, ahí no sube, ahí viene la famosa pielonefritis, que es fatal, porque la pielonefritis no necesitas hacer nada, es cantado. Paciente, varón tiene que ser, Salvador, varón. Fiebre, dolor, viene caminando pero no puede, ¿no? Y aparte, ¿cómo se llamaba este golpe que le das acá? Puño percusión lumbar positiva. Entonces, si tiene los tres, ¿no? Dolor, dolor irradiado de la fosa lumbar hacia la parte del hipogastrio, fiebre y además que tiene puño percusión lumbar, esa es una pielonefritis sí o sí, o sea, no necesita demostrarlo, pero bueno, tienes que hacer, ¿no? A través de un examen de orina y todo eso. Ahora, eso de ahí se traduce obviamente con lo que menciona, ¿no? Ahí en los resultados del examen de orina salen los famosos piocitos, ¿no? Piocitos, o sea, aparte de leucocitos, ¿no? Si es mayor, más de 100 por campo, así lo pone siempre el laboratorio, más de 100 por campo, tiene piocitos. ¿Qué nos está indicando que es un piocito? Piocito. Pío.
¿Qué es pío? Pus enfermo, pus en la orina, pus en la orina, piocito, piocito. Están hablando de aves de corral. Bien. Vamos avanzando, muchachos. Y por supuesto, en el tema de lo que es, al igual que la tráquea, que en algún momento lo revisamos en la parte respiratoria, la tráquea es una estructura que por su longitud no tiene una arteria en particular. Hay órganos que tienen una arteria, ¿no?, importante, pero en este caso, al ser estructuras longitudinales, van a tener segmentos donde van a vascularizar varias arterias. En este caso, mide, hemos hablado, de 30 a 35 centímetros la longitud que pueda tener, lo que indica entonces que la longitud, al ser amplia, entonces vamos a encontrar arterias distintas. En este caso se van a dividir en dos grupos, que son las ureterales largas y cortas, y como ves arriba, ¿no?, en donde se origina el uréter, va a estar relacionado con lo que es la arteria renal, rama de la renal, mientras que en la parte más inferior van a ser de la gonadal. ¿Te acuerdas? Gonadal, ovárica o testicular, dependiendo, ¿no?, si es varón o mujer. Y como ves, la parte de la inervación, esto sí duele. Esto sí duele. Recordemos que en la parte renal solamente era el tema externo, pero acá no, porque acá es el nervio hipogástrico. Cuidado, el nervio hipogástrico, ¿ya?, es el responsable de esa inervación, ¿ya? Y como te dije, ¿a dónde va a ir? Recuerda que dentro de lo que es la estructura que hemos hablado, tiene musculatura. 3 tipos de fibras musculares que va a tener, y con eso es suficiente para demostrar que, recuerden, cada vez que uno habla de una víscera hueca es el uréter, ¿correcto? Víscera hueca es la vesícula. Víscera hueca son las trompas, son vísceras huecas. Y por supuesto, cuando ese músculo se irrita, se contrae, esa contracción se llama espasmo, que se traduce como un dolor tipo retortijón, ¿no es cierto? Y que para eso, como es un espasmo, ¿qué vas a utilizar? Un antiespasmódico. Así se llama justamente los medicamentos para ese tipo de cuadros que hay, antiespasmódicos. Que es diferente a un dolor tipo punzada y de otra naturaleza que pueda darse, ¿no? Pero acá normalmente es un dolor, como te digo, tipo cólico. Todo víscera hueca se va a reflejar a través de un dolor tipo cólico. Bien, y lo que es la vejiga, como ves acá, la vejiga va también a tener relaciones distintas, ¿no? En este caso entre hombre y mujer. Aquí, como una cuestión didáctica, hay que recordar algo importante acá, muchachos. ¿Cuál? Hay que recordar que existe justamente el peritoneo, ¿ya? El peritoneo, como ya sabemos, va en este caso a cubrir parte de lo que es la vejiga, parte de lo que es el uréter, ¿correcto? El útero, perdón, y lo que vendría a ser también la porción inferior del uréter. Sin embargo, lo que siempre hay que recordar de esta parte anatómica es que acá nosotros vamos a encontrar el famoso fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas justamente viene a ser esto de acá, esta muesca, este saco que ves acá, ¿no?, que en este caso, cada vez que una mujer, ¿no?, cuando leas una ecografía, ¿no?, te sacaron una ecografía pélvica, correcto, y te digan fondo de saco de Douglas libre, significa que no está ocupado por ningún líquido. O sea, eso es normal. El problema es cuando está ocupado por líquido, ¿correcto? Entonces ahí viene todo el tema acá. Desde el punto de vista entonces fisiopatológico, lo que te estoy mencionando tiene que ver con un cuadro que se llama EPI. EPI es enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, la EPI es una emergencia ya, hay que tratarla como tal, ¿sí? Hay dos cosas que van a marcar la diferencia. Sea, si es gestante, no la puede manejar en un centro de salud. Ninguna gestante con EPI se trata ahí. Tiene que ser de manejo hospitalario, ¿no? Y lo otro está en que la EPI tiene grados.
correcto. Y de ahí la importancia de identificar el tema del dolor. O sea, una mujer dice, doctor, me duele la parte baja, debajo del ombligo, ¿no? Pero otra cosa es que el dolor sea, nosotros le llamamos dolor anexial, o sea, que el dolor sea lateral. Cuando el dolor es lateral, muchachos, significa que ya no está en nivel uterino, sino que ya se fue ¿a dónde? A las trompas. Eso se llama salpingitis, ¿correcto? Salpingitis. Y la salpingitis ya me traduce un cuadro que yo tengo que demostrar si es que la persona está o no desarrollando un absceso. A mí sí me pasó ese caso, ¿no? Con una señora, es que viene el tema, como siempre les he dicho, ¿no? Las mujeres son muy, enmascaran el cuadro. La señora llegó con el esposo, ¿no? O sea, como que, ¿no? O sea, quiero que me pongan una ampolla porque me duele, algo así, ¿no? Pero al momento de evaluar se encontró, y la verdad que era muy marcada su dolor, ¿no? Entonces ahí enciende las alertas, pues, ¿no? O sea, siempre hemos dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. La frase clave, piensa mal. Si ya lo pensaste, ya nadie te lo puede sacar de la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a demostrar que sea una ecografía transvaginal? Le hicieron efectivamente a la señora, llegó a la hora y el resultado decía epigrado 2. La epigrado 2 significa que ya la señora tenía que un absceso. ¿Qué es un absceso, muchachos? Es una colección de ¿qué? De pío, de ese pío que hace rato estaba vacilándote, de pus, de colección de pus. Y la pregunta es, ¿con qué lo vas a sacar? ¿Con ampollitas? ¿Con su paracetamol? No, tienen que drenar. Obviamente hay que hacer un abordaje, que obviamente que no, eso se hace de manera intrahospitalaria. Si esa persona le decía, venga mañana por ecografía, olvídate, ya fuiste ya. Porque obviamente la complicación, ¿cuál es el problema, doctor, de esa complicación? Siempre hay que ver, toda mujer con EPI, hay que recordar, siempre pensar en esto, el riesgo de ¿qué? De que pierda el útero, así de simple. Y obviamente si es una mujer con planes a futuro, ¿no? Que quiere tener hijos y todo eso, se tiene que actuar de manera rápida ante esa situación. Pero ese es el riesgo de una EPI. Ahora, imagínate peor, una EPI en una gestante. Imposible, pues no, o sea, porque ahí hay que darle una cobertura antibiótica de amplio espectro, ¿no? Pero que tiene que ser monitorizado, considerando de que está gestando los efectos a veces colaterales que se pueda dar producto de darle antibiótico de amplio espectro. Entonces, ese era el tema de importancia de esta estructura, no te olvides de esa región que se llama el fondo de saco de útero. Y acá otro dato importante también, cuando hay un embarazo, no te debes olvidar, el útero crece para todo sitio, para arriba, para todo sitio crece, ¿no? Entonces, ¿qué indica eso? Que debido a las relaciones que tiene con el recto, ¿lo va a comprimir o no? Por eso que la mujer se estriñe, ya, hay que entenderlas ahí. Y por supuesto, si presiona hacia abajo, va a tener que bastante que polaquiuria. ¿Por qué? Porque no va a tener justamente una capacidad de almacenaje, ¿o no? Claro, como esto va a estar presionado, la mujer está orina y orina. Esa es polaquiuria, ¿correcto? Y debido a esa situación, pueden desarrollar las mujeres cuando están gestando. Por eso es que el examen de orina es clave en todos sus controles prenatales. ¿Para qué? Para poder, en este caso, recuerda, una infección urinaria no tratada o maltratada puede desencadenar un parto prematuro, que eso no se puede, no debería darse, ¿correcto? Pero normalmente desarrollan este problema, ¿no? Y finalmente hay que recordar que acá también las mujeres pueden desarrollar también flujos vaginales durante estos cambios, ¿no? A pesar de que obviamente hay un incremento, ¿no? Hay un incremento de secreciones hormonales que favorecen, en este caso, el cuadro de inmunidad. Algunas pueden desarrollar este problema. Entonces, acá la vejiga, viéndonos esta parte de la vejiga, va a estar relacionada directamente con en la mujer, tiene una uretra pequeña y por supuesto ahí está el tema vaginal. Ahora, la pared vaginal, en esta parte, como puede ver, se relaciona con varias estructuras, es decir, se va a relacionar con la vejiga en sí,
con el útero, ¿correcto? Acá, con el útero, pero también se va a relacionar con quién? Con el recto. Entonces, la importancia, muchachos, que cuando una mujer adulta y a veces adulta mayor, viene con el problema, ¿no? Que no puede orinar, y al final por vergüenza no lo dice, y al final ¿qué resulta? Que cuando uno hace la evaluación va a encontrarse que hay una masa que sobresale. Eso se llama distopia, que en el verbo común se llama prolapso. Es una distopia. ¿Cuál es tu chamba? Averiguar de dónde viene la distopia. Porque el prolapso, según que lo que utilizamos la palabra, ¿de dónde puede venir? ¿Puede ser, doctor, útero que esté bajando? Claro. ¿Sí o no? Sí. Eso se llama histerocelia. Pero también puede ser ¿qué? Claro, puede ser del recto, también puede ser eso. Sí, también. Ese es un rectocelio. ¿Sí? ¿Y qué más? Y si viene de la vejiga, ¿cómo se llama? Prefijo vejiga, cisto, un cistocelio. Correcto, un cistocelio. Entonces, mira, todo esto de acá en relación a la parte anatómica, debido a que cuando la persona puede desarrollar justamente problemas en los elementos suspensorios. Y esos son los elementos suspensorios van a provocar que cualquiera de estos órganos hagan justamente esa herniación. Claro, que en ese caso no se le puede llamar herniación, como te dije, sino se le llama distopia. ¿Ya? Se le va a denominar distopia. Ahora, adelante, como pueden ver acá, está lo que es la sínfisis púbica, no dentro de la relación. Obviamente hay un tejido, en este caso este tejido adiposo, que va a tener un elemento de protección, y por supuesto la vejiga, que va a estar justamente con esta relación anterior y posterior de lo que viene a ser el útero. En el varón es distinto, por supuesto, la relación. Acá va directamente con la sínfisis púbica, ¿correcto? Y acá, por supuesto, también la relación con el recto, ¿no? Acá, obviamente, las estructuras laterales, que en ese caso van a relacionarse, que en ese caso es el conducto deferente, y por supuesto también el tema de la próstata. Hablando de la próstata, aquí a este nivel hay que recordar que la próstata va a tener dos cambios importantes, ¿no? Es decir, el aumento de volumen, que se llama la hiperplasia prostática, se puede dar de manera excéntrica o concéntrica. Es decir, excéntrica significa que crece hacia afuera. Y obviamente ya saben ustedes cómo se aborda, ¿no? una próstata, ¿no? A través del tacto rectal, para ver la consistencia, ¿no? Acá, si es que le dé últimamente ahora con tanta complejidad, pero cuando se toca como pelotita de jazz, ¿has cogido la pelotita de jazz? Ya, esa consistencia me indica entonces que es una hiperplasia. Pero cuando uno lo toca como pepa de durazno, ¿ya? Pepa de durazno, y lo peor, indolora, eso ya me traduce un cáncer próstata. Entonces, desde el punto de vista del abordaje. Pero ahora, como se dice, debido a estos complejos sociales y toda esa situación, ahora hay lo que se llama este famoso PSA, este antígeno prostático, ¿no? Que es un examen de sangre, ¿no? Pero que no me traduce directamente la enfermedad, simplemente una sospecha nada más. El otro examen que menos invasivo, por así decirlo, menos invasivo, es justamente la ecografía prostática, que me aborda eso. Pero te decía, una cosa es excéntrica, hacia afuera, pero ¿qué es concéntrica? Cuando crece hacia adentro. Y cuando crece hacia adentro, obviamente, la próstata aparece de un volumen normal. Sin embargo, está obstruyendo lo que viene a ser la uretra prostática. La uretra prostática a este nivel. Y eso constituye, muchachos, lo que te menciono, uno de los tamizajes característicos hoy en día. O sea, si ya sabemos en una mujer cuáles son los cánceres en una mujer más frecuentes, mama y cuello uterino. Por eso se hace, ¿no? Con una obstetra la evaluación, siempre la evaluación clínica de mamas, y lo otro es el Papa Nicolau, para ver el tema justamente del cáncer de cuello uterino. Y en un hombre viene a ser justamente el de próstata, ¿correcto? Cualquiera de los exámenes, como te digo, sino que el problema está que a veces ya nos ha ganado, ¿no? Este tema de estos exámenes externos,
y la parte clínica, ¿no? La parte clínica se pierde. Pero obviamente para que uno pueda abordar a un paciente y hacer la evaluación tiene que inspirar confianza, ¿no? Confianza y que la seriedad permita desarrollar justamente eso. Pero como digo, es un poco complicado que se pueda desarrollar. Y aparte hay que recordar que en la parte posterior también vamos a encontrar las glándulas seminales, ¿no? Las glándulas seminales que están justamente en la parte posterior. Y recordando que siempre ambas, tanto la próstata con las glándulas seminales, vienen a ser elementos en este caso de formación de este líquido seminal. Bueno, aquí podemos ver entonces la proyección distinta, ¿no? Entre lo que es una vejiga vacía, ¿no? La diferencia que va a tener justamente con sus elementos de fijación con la relación que va a tener cuando está completamente lleno. A propósito, ¿cuánto es el volumen normal que puede almacenar, la vejiga? Lo normal, ¿ya? O sea, en el almacenaje normal aproximadamente 400 cc. Pero, ahí viene el tema, ¿no? Ahora dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué 400, no? Considerando que con ese volumen ya los nervios, ¿no? Que hemos hablado, van a relajar el esfínter o los esfínteres. Y obviamente eso va a provocar el reflejo de la micción, ¿correcto? Recordemos que la micción está dada por los nervios parasimpáticos S2, S3, S4. Pero, ¿qué pasa si la persona tiene obstrucción? Entonces esto llega a su máxima capacidad. ¿Hasta cuánto se puede evacuar? Bueno, alguna vez que yo he podido colocar sonda, ¿no? Hasta 2 litros, ¿no? 2 litros, ¿no? Y ahí en estas personas vas a encontrar clínicamente, y eso también, ya que estamos en el tema, encontrar una persona que tenga globo vesical. Globo vesical es que debajo del ombligo, en la parte inferior, la persona tiene una pelota ahí, ¿no? Ese es el globo vesical. Tienes que verlo, como te digo, al momento, cada vez que una persona llegue, a veces llega por emergencia a un cambio de sonda, entrar ahí para poder identificar clínicamente la presencia de ese globo vesical, ¿no? Y luego ya sabes cómo se hace lo que es la colocación, ¿no? De esta sonda Foley, que así se le conoce, para poder en este caso hacer la evacuación de la orina. Entonces, las paredes, como ves acá, van a presentarse, o sea, no es que haya una pared específica acá, porque acá, como puedes ver, esa pared vesical, ¿no? Cuando está relajada, tiene obviamente una relación, pero cuando está distendida, y ahí justamente podemos ver en la distensión la presencia justamente de este revestimiento que viene a ser el peritoneo, ¿no? El peritoneo que va a estar ahí. Y ahí están los cambios que te había mencionado entre uno. Oye, ya cerraste. Debería venir recién hoy día de no, pues te ayuda, pero